Bueno, como ya habíamos anunciado, hoy, como todos los miércoles, tenemos que hablar de consumidores y de derechos de los consumidores. Sí. Y por eso Altagracia Paulino está con nosotros. Gracias. Sí, sí, tuvimos la dicha de compartir, Adalberto y yo, la semana pasada, un encuentro sumamente importante en Panamá, auspiciado por la OPS y también fundamentalmente por UNICEF. Resulta que los organismos de las Naciones Unidas han planteado, o sea, las Naciones Unidas ha planteado la necesidad de que, vamos a beber café ahora. Ay, sí, este cafecito Las Naciones Unidas ha planteado la necesidad de vincular a la sociedad civil con los objetivos que se trazan. Ellos, por ejemplo, Hambre Cero, todas esas propuestas no han tenido mucho éxito porque no han vinculado a la sociedad civil. Entonces, por primera vez, OPS y UNICEF en esta parte del mundo han visto la necesidad de sí incorporar a la sociedad civil y a la academia en el logro de esos objetivos. Entonces, ¿qué trabaja UNICEF? El tema de la niñez y de la infancia. Los derechos de la niñez, los derechos de la infancia. Entonces, el derecho a una vida saludable, el derecho a la salud de los niños es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué busca UNICEF? ¿Qué buscaron ellos? Que nos invitaron a nosotros. Que se vincule la academia y la sociedad civil para conseguir estos objetivos. UNICEF tiene doble agenda, o sea, la desnutrición infantil, pero entonces el nuevo fenómeno de la obesidad infantil, que es tan dañino para la salud como la desnutrición. Entonces, ahí estábamos en eso. Fue un aprendizaje muy, muy interesante, porque el principal derecho de un niño es amamantarse. O sea, ustedes saben que desde finales de los 40 y toda la década del 50, se introdujo en el mercado la leche, las fórmulas, se introdujeron las fórmulas como sustitutos de la leche materna. Hasta esa época, todos los niños del mundo eran amamantados, pero desde que aparecieron las fórmulas, la gente dejó de lactar. La fórmula compitió de manera mortal, criminal, contra ese derecho de los niños. ¿Por qué? Le daban un biberoncito, hasta una cajita de biberones, la mamá le daba esa lechita creyendo que era mejor que la de ella, porque eso se vendió, es fortificada, esto, lo otro. Y cuando se le secó la leche a la mamá, el muchachito se quedó sin leche. O sea, se quedó sin pito y sin flauta, para decirlo en dominicano. Sin leche materna y sin la leche formulada. Y sin la leche y la fórmula porque no podía comprarla. O sea, yo hice una investigación sobre eso y la cantidad de niños que murieron en América Latina de desnutrición, porque los padres no podían comprar la leche, fue horroroso, la verdad, fue horroroso. Él no es la más adecuada y es cara. Así es. Porque le cuesta mucho dinero también a la... O sea, la leche materna es la primera vacuna, contiene todo, es un alimento súper, súper completo. Yo recuerdo cuando nació uno de mis nietos, que era una gotita, y le decía el pediatra, el neonatólogo a mi hija, no, esa gotita que él se tome equivale como a un filete para ti. Sí. O sea, con todos los... Una cosa importante que se planteó en el seminario, que estaba centrado básicamente en el tema de la obesidad y el sobrepeso infantil, fueron datos que se dieron de la magnitud de estos dos problemas en América Latina. Y mucha vergüenza me dio escuchar que la República Dominicana figura entre los peores países en materia de alimentación infantil de la región. Así es. Qué triste, estamos entre los 11. Sí. De hecho, la misma salud pública tiene datos sobre eso. ¿Sí? Claro, aquí lo tenemos, aquí se ha hecho un estudio también sobre la obesidad en sentido general, porque lo que hizo Salud Pública acá, y aparece en su portal, fue un estudio sobre la prevalencia de la obesidad en el país. El nivel adquisitivo de un gran sector de la población dominicana, porque evidentemente que hemos crecido, o sea, no somos el país de hace 50 años atrás. Claro. Y entonces la gente tiene mala información sobre la alimentación. Ay, qué gordito, un niño gordito, está bien. Entonces, miren, las fórmulas, la composición de las fórmulas no están tan transparentadas. Ese es lo primero. Y segundo, el niño alimentado con fórmula y gordito es un potencial diabético cuando sea grande, cuando sea adulto. Entonces, es una forma de prevenir desde la base fundamental para que no haya diabéticos, que hay muchos diabéticos en el mundo, muchos diabéticos aquí,
Y esa es la consecuencia, la primera infancia, la primera alimentación. Y el otro tema es los azucarados. Así es. Una cosa que se planteó fue la crisis, el choque de la crisis por los intereses, o sea, los conflictos de intereses que hay, que siempre hubo con respecto a las fórmulas y a la lactancia. Entonces, hay tanto conflicto de intereses porque la lactancia materna debiera ser la información 1A de los gobiernos para proteger a su población recién nacida. O sea, vamos a lactar. Y eso tiene un componente fisiológico hasta en la mujer. Sí. Cuando la mujer lacta, la barriga se le va bajando, el útero se va recogiendo, Ese uno. Y lo otro, chequeen la cantidad de cáncer que hay en Occidente y la cantidad de cáncer que hay en África. Porque en África no hay fórmula. En África... Porque ahí no hay cuarto para comprarla. Básicamente porque la industria no ha estado interesada en... Y donde menos cáncer de seno hay. Sí. O sea, hay que ver todos esos valores. No, ¿Cómo se hace Altagracia con lo que ocurre? Porque sabemos que no solo en lo público, también en lo privado. Esa idea de que cuando el bebé nace, muchas veces no lo conectan con la madre y le ponen de manera automática la fórmula, que hay una violación. Eso es una violación. Eso es una violación al derecho del niño. Entonces, precisamente como es una violación, oigan bien, solo el gobierno, el Estado puede proteger los derechos de la gente. Más nadie, un sector privado no te va a proteger tus derechos, que es el Estado. Entonces, hay poca información sobre la importancia de la lactancia y debe ser como política pública de comunicación la lactancia y como última instancia la fórmula. Si la mamá se murió, o sea, si a un gatito, un perrito se le muere la mamá, tú le buscas la forma de que sobreviva. Eso somos también nosotros, o sea, las fórmulas también para eso, para última instancia, para situaciones muy graves. Pero promover la lactancia como el principal alimento, por lo menos los primeros 6 meses, solo el seno, los primeros 6 meses, no tiene que necesitar absolutamente más nada. Tú le introduces a un niño otra cosa que no sea su leche y tú le estás contaminando. Tú no sabes cómo va, su bioquímica, cómo va a reaccionar. Entonces pero hay una serie de condiciones que se requieren también para volver a la lactancia materna. Una de ellas es, ustedes saben que las mujeres, en su inmensa mayoría hoy, trabajan fuera del hogar, tienen que salir. Para eso hay Entonces aquí hay una ley que obliga a que las empresas que tienen mujeres lactantes tengan sala de lactancia, para que puedan en un momento determinado amamantar a su bebé. No todas las han instalado. Y además muchas mujeres ni lo saben. Ese es un derecho que tienen. ¿Y las guarderías para los las llamadas estancias o guarderías para los bebés y que la mujer pueda ir a amamantarla. Y hay educación también. Yo recuerdo una de mis hijas contrató, pero ella podía, los servicios de una experta en lactancia. Iba a su casa los primeros días de estar parida a enseñarla cómo amamantar al bebé. Porque hay algunas que dicen que no, que se me seca, no, que yo no doy leche. Bueno, pues dio leche que como una vaca. Mamíferos. Como una vaca, y gracias a eso, sus 2 niños. Patricia se ordeñaba y entonces también la ordeñan, esa es la otra cosa. Y los bancos de leche. Y las nodrizas de antes. Y los hermanos de leche que había antes. O sea, hay toda una cultura que la han ido borrando el mercado. Y realmente yo creo que vamos a traer la directora del banco de leche porque hay un banco de leche. Es un derecho en la maternidad de la Altagracia. El único banco de leche que es aquí. Yo entrevisté ayer a una muchacha de Santiago que prepara el preparto, ayuda a la mujer. Entonces, hace mucho énfasis en el tema de la lactancia. Hablamos muchísimo de cómo yo nací con una comadrona, yo nací en el campo, afortunadamente. Y yo recuerdo que después 2 hermanos más, nosotros somos 5, los últimos 2 nacieron en la ciudad, pero yo era feliz que mi mamá pariera por la sopa de gallina que le hacía, la sopa de bacalao para que diera leche, la avena, el chocolate, o sea, todas esas cosas se han perdido. La tradición. Se incentivaba para que diera más leche. Y el muchachito estaba gordito con su leche. Entonces, realmente el único banco de leche que hay en el país está aquí en la maternidad. Nuestra Señora de Altagracia. Nuestra Señora de Altagracia, pero debiera haber bancos de leche en muchos sitios, claro. Debiera haber
en Brasil están propiciando las mujeres para que paran en la casa, están creando, Brasil es enorme, en la selva, en todos los sitios, comadronas, y también incentivando la lactancia materna. Aquí hay un piloto de enfermeras parteras que funciona precisamente en la maternidad estacional de Altagracia, pero es incipiente en comparación con toda la necesidad. Pero lo que ocurre en los países, en muchos países, en Europa y en Estados Unidos, que son mucho más ricos, por lo menos tienen más dinero que nosotros. En Inglaterra las mujeres es que las enfermeras, hay enfermeras pediátricas y hay enfermeras obstetras, hacen parto, y hay expertas en... Aquí se están formando. Sí, pero muy enfermera lentamente. partera. Por suerte comenzamos con eso, pero sí, nos falta muchísimo por lograr en ese sentido. De todas maneras, hay que promocionar como un derecho fundamental la primera infancia. Pero ahí viene distinguida Altagracia Paulino, ahí viene un derecho que está siendo negado, que es el derecho a la prevención de enfermedades y a la promoción de la vida sana. La atención primaria, llamada atención primaria en salud, es una estrategia que se diseñó hace casi 50 años. Y que se ha aplicado poco. Y que se ha aplicado muy poco, que incluye, enfatiza en la necesidad de educar, porque no se están dando charlas de eso, cursos, talleres, en todos los hospitales y fuera de los hospitales, en las comunidades, sí, para que la población se empodere de esta necesidad. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero qué bueno siempre tener informaciones oportunas que además orientan a la audiencia de Uno Más Uno, que como en los últimos 35 años, todos los días se despierta a las 7 de la mañana para conectarse e informarse con este telematutino. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.